Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. Venezuela finalizó el 2014 con la inflación más alta del mundo, superior a 65%, a pesar de todos los controles gubernamentales como el control de cambio y el control de precios, que solo sirven para generar corrupción, escasez, desabastecimiento y pobreza. Así que ha llegado el momento de plantear de nuevo la dolarización de la economía para sacar a la política y a los políticos del manejo monetario. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el doctor José Luis Cordeiro, especialista en la materia, a quien le damos la más cordial bienvenida. José Luis, muchísimas gracias, José Luis, por participar de nuevo en el programa. Un gusto estar de regreso y tocar un tema tan importante para Venezuela y el futuro de la economía como es la parte monetaria. ¿Qué ocurre con el dinero de la gente? José Luis, ¿qué se entiende por la dolarización de la economía? Bueno, la dolarización es cuando en casos como Venezuela, que está comenzando casi una hiperinflación, con una inflación elevadísima, con devaluación, etcétera, que se cambie la moneda local por el dólar. Esto se ha hecho en diferentes partes del mundo. De hecho, yo trabajé en varios procesos en Ecuador, en El Salvador, que se dolarizaron en el año 2000, en Montenegro y en Kosovo, en los Balcanes, que marquizaron, es decir, comenzaron a circular el marco alemán, y luego también en Estonia y Lituania, que también marquizaron y luego euroizaron, o sea, adoptaron el euro. La consecuencia de eso es que se elimina la inflación, básicamente, porque ya el gobierno no puede emitir dinero, que es el causante de la inflación. Al tú no emitir dinero, ya no hay devaluación, no hay inflación, hay una estabilidad de precios y la gente comienza a vivir en un mundo normal, como era Venezuela también. Venezuela, hasta el famoso Viernes Negro de los años 80, no había realmente inflación ni devaluación, y Venezuela era un país con una economía estable, donde se podía prever, se podía comprar a largo plazo sin ningún problema. Para muchos venezolanos ya la economía está dolarizada y se refleja en los precios. ¿Cuál es tu opinión? Lo peor del caso es que los costos, los egresos están dolarizados, pero los ingresos no están dolarizados. Los ingresos están en bolívares, pero los egresos están en dólares. Si tú vas a ver una cantidad de productos, porque son importados, pues vienen equivalente al dólar, pero los egresos son en bolívares. Entonces, estamos semidolarizados de la peor manera. Dolarizados del lado del gasto, pero no dolarizados del lado del ingreso. Entonces, la idea de la dolarización oficial es que se dolaricen los ingresos. Ok. Los venezolanos no tenemos confianza en nuestra moneda, y con mucha razón, porque ha perdido todo su valor. ¿Por qué es conveniente en estos momentos dolarizar la economía venezolana? Porque justamente estamos llegando a unos niveles terribles. Tú dijiste la inflación de Venezuela cerca de 65% el año pasado, la más alta del mundo, y esa es la cifra oficial. La cifra real, como conoce toda la gente, porque a mí me gusta ir al supermercado y ir a la pastelería y comprarme un pastelito y un café, y el café y las empanadas subieron más del 65%, subieron por lo menos 100%, se duplicó el precio. Entonces, bajo esas condiciones tan terribles, la gente se empobrece. Porque ¿cuál es el activo más importante de las personas? Su salario. Y si su salario cada vez vale menos, y además ya ni siquiera sabemos cuánto vale, porque hay tres tipos de cambio oficial, el de 6.30, que es el CADIVI, luego está el SICAD 1, el SICAD 2, y está el mercado paralelo en cerca de 200 bolívares por dólar. Entonces, ¿cuál es la tasa de cambio? Nadie lo sabe. Pero la realidad es que cada vez tenemos menos dinero. Si asumimos la dolarización de la economía, nos evitaríamos crisis como la que tenemos en Venezuela, una crisis severa de balanza de pago y también una crisis cambiaria. Justamente si estuviésemos dolarizados no habría una crisis cambiaria, puesto que nuestra moneda sería el dólar y estaría a la paridad, justo con el principal recurso de Venezuela, que es el petróleo. El petróleo se cotiza en dólares. De hecho, los países dolarizados tienen monedas o fijas al dólar o el dólar. ¿Por qué? Porque cuando la moneda
y tu producto principal se cotiza en dólares, entonces lo que entra son dólares. Entonces, si tú tienes una moneda distinta al dólar, generas ineficiencias económicas. Entonces, tener una moneda distinta a la del petróleo, en el caso de Venezuela, es muy ineficiente económicamente. Y la manera de estabilizar esto y de garantizar estabilidad para la gente, para la economía, es dolarizar. Te voy a poner el caso de Ecuador, porque hasta cierto punto es muy parecido. Es un país también relativamente petrolero y es un país que en el año 2000 tomó la decisión de dolarizar. Desde ese entonces la dolarización es increíblemente popular. ¿Ha sido exitosa esa experiencia en América Latina, la de Ecuador? Bueno, todos los países que se han dolarizado tienen experiencias exitosas, realmente dolarización, no como el caso de Argentina, que tuvieron una convertibilidad que era ficticia. Ellos decían que el peso argentino era igual al dólar, pero seguían imprimiendo pesos. Es como la situación en Venezuela. En Venezuela el gobierno dice que el bolívar es 6.30, pero es mentira. Entonces, la única manera tú de garantizar que una moneda es igual al dólar es cuando la moneda es el dólar. El caso de Ecuador, el caso de El Salvador, casos anteriores como el caso de Panamá, el caso de Puerto Rico, otros países en Europa Oriental que euroizaron o marquizaron, adoptaron el euro. Pero bueno, en el caso específico de Ecuador, porque está muy cerca y porque también es un país petrolero, la popularidad de la dolarización 15 años después de que se hizo, porque se hizo en enero del 2000, ahora estamos en el 2015, bueno, 15 años. ¿Qué presidente en Ecuador tomó esa iniciativa? Fue Yamil Maguad, el presidente Yamil Maguad, pero en realidad tenían hiperinflación, era una necesidad casi que urgente porque los precios aumentaban. Bueno, hoy la dolarización tiene una popularidad del 95%. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene 20%. En otras palabras, la dolarización es 5 veces más popular que el presidente. Y yo pregunto lo mismo en Venezuela. Mira, ya que tenemos aquí elecciones y referéndum a cada momento, ¿por qué no tenemos un referéndum monetario? Y le preguntamos a la gente, mira, ¿tú preferirías ganar en dólares o en bolívares? Y yo estoy seguro que hasta Simón Bolívar se levantaría de su tumba para decir, yo prefiero dólares. Porque a mí me han devaluado mi moneda, diría Simón Bolívar, el bolívar no vale para nada. Y además, ¿por qué ponerle el nombre de él? Igual que Sucre, la moneda de Ecuador se llamaba el Sucre. Y Sucre dijo que él no le gustaba que utilizaran su nombre para nada del gobierno. Y le violaron sus pensamientos a Sucre en Ecuador y lo mismo le han hecho a Bolívar. Bolívar nunca quería que la moneda se llamase Bolívar como él. Pero bueno, el punto entonces traeríamos estabilidad y te pregunto, ¿tú preferirías ganar en dólares o en bolívares? En dólares. Claro, además cuando todos los egresos, los gastos de carros, los gastos de apartamentos, los gastos de viaje, los gastos de una cantidad de productos que se importan, están todos en dólares. Por lo menos entonces que tu salario también esté en dólares. Tengo que hacer una pausa, José Luis. Vamos a dejar una pregunta en el aire porque me gustaría que cuando regresemos le explique a los televidentes qué papel jugaría el Banco Central de Venezuela si asumimos la dolarización de la economía. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor José Luis Cordeiro, especialista en materia monetaria. Seguimos conversando con el doctor José Luis Cordeiro acerca del tema de la dolarización de la economía venezolana. José Luis, ¿qué papel jugaría el Banco Central de Venezuela si asumimos la dolarización de la economía? Bueno, los bancos centrales son realmente nuevos. La mayoría de los bancos centrales del mundo se crearon en el siglo XX y el Banco Central de Venezuela es uno de los más jóvenes. Se creó en 1940, realmente tiene poco tiempo y era incluso parcialmente privado. Hasta el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez había inversionistas privados en el Banco Central de Venezuela. Por eso no había inflación, porque había un interés del sector privado y de los bancos privados en que no hubiese inflación en Venezuela ni devaluación. Entonces, hay diferentes versiones de bancos centrales y el rol que tienen los bancos centrales, pero en un país dolarizado, como incluso era Venezuela antes de la creación del Banco Central en 1940, te puedo decir, no hace falta Banco Central. Un país dolarizado no tiene reservas internacionales, sino que es el dinero de la gente, los dólares de la gente, que los tiene la gente en sus cuentas, son las reservas internacionales. Entonces, el Banco Central no hace falta, al igual que no hizo falta antes de 1940, y se puede utilizar quizás para llevar estadísticas, que es lo que hace el Banco Central de Ecuador en estos momentos, como no emite dinero ya, entonces, afortunadamente para los ecuatorianos, pues entonces lleva estadísticas y hace algunas otro tipo de actividades, incluso tiene unos museos monetarios con los billetes y las monedas en la historia del Ecuador, ¿no?
Si asumimos la dolarización de la economía, la política monetaria quedará subordinada a la Reserva Federal de los Estados Unidos. No, que va a quedar a la actividad económica de Venezuela. De hecho, fíjate, hablando de Banco Central, Panamá no tiene Banco Central. Hablando de eso, ¿no? Nunca ha tenido Banco Central, no le hace falta, y su política monetaria no está ligada específicamente a nadie, está ligada a la economía panameña y al desenvolvimiento mundial. Lo que no va a estar ligada es a los políticos locales, que es lo bueno, porque el problema son los políticos locales, o sea, ¿qué es lo que hace el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el presidente, incluso en el Banco Central de un país? Si tú eliminas todo ese problema, porque lo que generan son problemas más que beneficios, vas a tener mayor estabilidad económica. Entonces yo no le tengo ningún miedo a la parte internacional y le tengo confianza a la parte nacional de un país. Lo que no creo es que tiene que ser manejada por políticos locales. Ahora, si asumimos la dolarización de la economía acá en Venezuela, ¿quién auxiliaría al sistema financiero en caso de una crisis bancaria como la que hemos tenido en el pasado? Bueno, como te estoy diciendo, en el caso de Panamá, Panamá no ha tenido crisis bancarias realmente y está dolarizado y no tiene banco central. Entonces no hace falta banco central. Te repito, los bancos centrales no existían hasta hace un siglo y no era que había muchas más crisis antes, porque la moneda estaba ligada al oro o a la plata. Entonces todo el sistema económico dependía de si tú tenías oro o si tú tenías plata. Y luego los bancos centrales confiscaron ese oro y esa plata y emitieron a cambio papelitos. Y ahora con esos papelitos cada vez se imprimen más papelitos y de ahí se genera la inflación. Entonces cuando tú tienes un sector privado eficiente, bueno, tú no necesitas bancos centrales. Hay un solo banco en Venezuela que todavía tiene oro en sus bóvedas, fuera del Banco Central, que es el Banco Venezolano de Crédito. Cuando el Banco Central de Venezuela se creó en 1940 y luego fue totalmente estatizado en los 1970, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno le exigió a los bancos que entregaran su oro. El Banco Venezolano de Crédito se negó. E incluso demandó al Banco Central y por eso es el único banco que tiene oro en Venezuela. Tú vas dentro del banco y puedes pedir a ver que te muestren el oro que tienen las bóvedas del Banco Venezolano de Crédito. Entonces, de nuevo, ¿por qué es el Banco Venezolano de Crédito el más fuerte de Venezuela realmente? Pues porque tiene su oro. En un mundo donde no hubiese bancos centrales y hubiese bancos privados... García Mendoza va a tener que pagar la publicidad que le están haciendo. Claro, pero lo ideal es que no solo el Banco Venezolano de Crédito tuviese oro, sino que todos los bancos lo tienen, como muchos países, ¿no? Entonces, de nuevo, estas crisis, esto es un argumento realmente que no es preocupante y si viene una crisis, bueno, no va a ser un banco central el que va a resolver. Más bien, en un mundo globalizado, son las sucursales y las subsidiarias de otros bancos las que colaboran. Por ejemplo, en Panamá, porque sí han habido también problemas monetarios que ha ocurrido, pues ha nacido el Citibank de Estados Unidos, que ha ayudado al Citibank de Panamá, o si es el Banco Santander, que puede ayudar al Banco Santander de Argentina, desde España, etcétera. En un mundo globalizado no hace falta el Banco Central. ¿No tiene sentido entonces tener un banco central como el que tenemos en Venezuela que no cumple con sus objetivos para lo que fue creado? Claro que no, o sea, mira, el dinero tiene que ser estable, sin inflación, sin devaluación, y el dinero venezolano no cumple con eso para nada. El objetivo del dinero es que sea una fuente de ahorro, pero ¿desde cuándo nosotros podemos ahorrar en bolívares? No se puede. Las tasas de inflación son muchísimo más elevadas que las tasas de interés cuando tú pones tu dinero en un banco. O sea, tú ahorras y pierdes dinero. ¿Entiendes? Porque la inflación te está comiendo la tasa de interés que ganas en el banco. Entonces, el Banco Central ha fracasado rotundamente en Venezuela, pero rotundamente desde que fue estatizado en los años 70 por Carlos Andrés Pérez, y solo se ha vuelto mucho peor a través del tiempo. Entonces, te repito, podemos ponerlo como un ente estadístico, como en Ecuador, que está dolarizado, o como en Panamá, que no hay banco central. No hace falta un banco central en un país dolarizado. Si asumimos la dolarización de la economía, ¿qué va a pasar con las tasas de interés?
van a caer drásticamente, van a bajar los niveles internacionales del 1% o el 2%, que sería maravilloso para reactivar la economía, porque cuando tú te dolarizas te pones al nivel internacional y caen las tasas de interés, cae la inflación, las dos tasas de interés caen, ¿no? Tanto la de para pedir como para la de dar, entonces te vuelve la economía muchísimo más competitiva y te permite planificar a largo plazo. Tú imagínate si nosotros pudiéramos saber que la tasa de interés no solo va a ser 1 o 2%, sino que además va a estar así por 5, 10, 20 años. Panamá es el único país que tiene, por ejemplo, tasas de hipoteca de 30 años. ¿Por qué tiene tasas de hipotecas de 30 años y bajísimas? Pues porque lleva toda la historia dolarizada. Ahorita Ecuador está comenzando, ya tiene hipotecas de 5 años, hipotecas de 10 años y a tasas bajísimas en dólares. En Venezuela ya no existen hipotecas y además tú no sabes a qué tasa de interés van a estar, ¿no? Entonces, por eso nuestro sector financiero es tan pequeño, relativamente hablando, en Venezuela, porque es impredecible las tasas de interés. Ok, tengo que hacer nuevamente una pausa. Al retorno le vas a explicar a los televidentes si asumimos la dolarización de la economía, evitaremos también la fuga de capitales. Me lo responde cuando vengamos de una pausa comercial. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor José Luis Cordeiro, especialista en materia monetaria. Seguimos nuestra conversación con el doctor José Luis Cordeiro, analizando el tema de hoy, la dolarización de la economía. Si asumimos la dolarización de la economía, ¿evitamos la fuga de capitales? No solo la evitamos, sino que repatriamos los dólares que están fuera. Esta es la experiencia de los países que han dolarizado. Antes de la dolarización que ocurre, la gente pues no confía en su moneda y cada vez que puede conseguir un dólar, lo guarda y lo saca. Cuando un país se dolariza, la gente ya sabe que la cosa va a ser seria, estable, sin inflación y sin devaluación y comienza a repatriarse los capitales. Entonces, la belleza de la dolarización es parcialmente eso, que trae el dinero de regreso al país. Y Venezuela tiene muchísimos dólares de la gente escondidos, no solo debajo de la almohada, sino fuera del país que los han sacado. Entonces, cuando se estabiliza la moneda, entonces más bien va a haber una repatriación de capitales. Y por eso el sector financiero va a crecer enormemente, como ocurrió en Ecuador. Ecuador, que estaba en una crisis antes de la dolarización, donde todo el mundo sacaba los dólares que podía conseguir, han comenzado a traer los dólares y ahorita el sector bancario, financiero, no solo es muchísimo más grande, sino muchísimo más fuerte y con tasas de interés bajas y con el inicio de hipotecas cada vez más a largo plazo. En Venezuela tenemos una larga historia de devaluaciones. ¿Cuáles han sido las consecuencias de las sucesivas devaluaciones desde 1983? Bueno, ha sido terrible la situación para la gente. Mira, te voy a poner, antes de las devaluaciones, de hecho en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se establecieron un salario mínimo a 1.200 bolívares y se estableció, por ejemplo, el precio de la arepa. La arepa de queso blanco era 1 bolívar. Y luego haría 1,5 bolívares, bolívar y un real, pero queso blanco, una arepa, 1 bolívar. Y el salario mínimo eran 1.200 bolívares. Entonces tú comprabas 1.200 arepas con un salario mínimo, 1.200 arepas de queso, ¿ok? Además, la tasa de cambio era 4.30, había solo una tasa de cambio y era 4.30. Entonces, si tú dividías 1.200 bolívares entre la tasa de cambio, que era a 4.30, eso te daba más o menos, vamos a redondear, $300. El salario mínimo hace 40 años atrás. $300 número redondito y 1.200 arepas. Vamos a redondear de nuevo ahorita el salario mínimo a 6.000 bolívares. 6.000 bolívares. ¿Cuánto vale hoy una arepa? Yo creo que una arepa hoy está la más baratica que tú puedes conseguir, ya ni siquiera de queso, sino la arepa sola, 60 bolívares. Entonces, si tú compras con 6.000 bolívares una arepa a 60 bolívares, eso te da 100 arepas. Hemos pasado de 1.200 arepas por un salario a 100 arepas. Adicionalmente, ¿cuántos son 6.000 bolívares para redondear, no? 6.000 bolívares a la tasa de cambio. Entonces tú dirías, bueno, ¿a qué tasa de cambio? Porque hay 4 tasas de cambio. Está la tasa de cambio de 6.30. Vamos a ver, entonces 6.000 bolívares entre 6 da supuestamente, entonces, a $1.000.
Tú imagínate, $1.000 a esa tasa. La tasa más alta, aparte del SICAD 1, el SICAD 2, está la tasa del mercado paralelo que está, vamos a poner, a 200. Entonces, si tú divides 6.000 bolívares entre 200, eso te da $300. Entonces, después de 40 años, el salario mínimo sigue en $300 equivalentes y solo puedes comprar 100 arepitas. Entonces, el resultado de las inflaciones ha sido nefasto para Venezuela y para los venezolanos. Si hubiésemos estado dolarizados desde ese entonces, el salario probablemente, que era $300, subiendo como en todo el mundo, el salario estable al 2-3%, estaría no en $300, estaría en $3.000 hoy. Por eso es importante que hubiésemos tenido estabilidad monetaria desde hace 30, 40 años atrás. Hubo un momento en la historia de Venezuela que el bolívar tuvo más valor que el dólar. Bueno, en realidad, fíjate, eso es un punto interesante. Yo manejo el tema monetario. Quiero mostrar aquí un poco cómo Bolívar se fue devaluando. ¿Se acordarán del famoso billete, el marroncito de 100 bolívares? Donde Bolívar estaba joven en este billete y se decía que con un marrón se pagaba la cuota inicial de una casa con 100 bolívares. Esto era la moneda de los años 70, los años 80, el marrón de 100 bolívares. Luego salieron los billetes de 500 y ya mira cómo Simón Bolívar estaba más viejo. ¿Cómo llamaban ese billete? Este era la orquídea. Y con las orquídeas, de hecho, es que donde Bolívar está más viejo, bueno, compraba solo un ramo de orquídeas para tu novia, ¿no? Luego vino más devaluación y salieron los billetes de 1.000 bolívares. Y mira cómo Bolívar ya se está casi muriendo en el billete este de 1.000 bolívares. Y con 1.000 bolívares tú solo comprabas un huevo blanco y mira la cola que había que hacer para comprarle el huevo. O sea, esto era te voy a mostrar los tres para que tú veas cómo Bolívar se fue envejeciendo desde 100, 500 hasta llegar a 1.000. Es algo realmente doloroso. Todo lo que pasó en esto. Ahora, tú preguntas algo muy interesante, que si el bolívar llegó a valer más que el dólar. En realidad, en el siglo XVIII, cuando se crea el dólar fue una creación de los Estados Unidos cuando se independiza, porque la moneda de Estados Unidos era la libra británica, pero cuando Estados Unidos se independiza, el presidente entonces, George Washington, creó el dólar igual al peso español. Entonces el dólar fue una copia del peso, que es muy interesante. El dólar fue una copia de nuestra moneda y por lo tanto la paridad era un peso español igual a un dólar. Entonces existió un momento en que el dólar era igual al peso cuando se crea el dólar. De hecho, esta paridad se mantuvo por mucho tiempo hasta que el presidente Antonio Guzmán Blanco creó el bolívar. El bolívar se creó a la paridad de 5 por un peso fuerte español, entonces que era igual al dólar. Entonces el peso era igual al dólar y el bolívar eran 5 bolívares por peso, y de ahí vino luego la paridad de 4.30, porque el bolívar se revaluó un poquito. El bolívar, que había nacido a la paridad de 5 bolívares por dólar, se revaluó a 4.30. De hecho, llegó a estar hasta 3.30, se revaluó. Luego en 1983 comenzaron las devaluaciones masivas, se pierde el poder adquisitivo de la gente, dejamos de comprar 1.200 arepas por salario mínimo a 100 arepitas por salario mínimo. Y al paso que vamos a comprar menos y menos y menos, porque lo doloroso es que tenemos la inflación más alta del mundo, no solo el año pasado, sino que este año que está comenzando también. Los bolívares que circulan en la economía no tienen respaldo en el Banco Central. Vamos a desarrollar este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor José Luis Cordeiro, analizando el tema de hoy, la dolarización de la economía venezolana. Ya regresamos. Seguimos analizando el tema de hoy, la dolarización de la economía venezolana, con el doctor José Luis Cordeiro. José Luis, los bolívares que circulan en la economía no tienen respaldo en el Banco Central de Venezuela. No, y fíjate que la moneda hoy ya no vale nada. Aquí estoy mostrando 100 bolívares viejos y 100 bolívares nuevos. ¿Cuánto vale 100 bolívares hoy? Te repito, no sabemos cuánto vale 100 bolívares hoy, porque si lo comparamos con un dólar,
oficialmente, ¿verdad? $1 son 6.3, pero en el mercado negro ya está cerca de 200. Entonces, ¿cuánto es el valor de 100 bolívares? Pues realmente no es mucho, pero además es que esto no solo no está respaldado, sino que no alcanza para nada. Tú no puedes con 100 bolívares comprarte una arepa y un jugo escasamente, con 100 bolívares. Y ese es el billete de más alta denominación. Por eso lo menciono justamente, que esto, que es el billete más alto, no alcanza para el desayuno. Entonces, ya se está trabajando en los billetes de 500, en los billetes de 1000, así que tú imagínate el proceso inflacionario que se va a originar por el mal manejo económico. Y lo más doloroso, repito, es que a quien afecta más es a los más pobres, y sobre todo a los que no están en el gobierno, porque el gobierno ya está dolarizado, la gente del gobierno, cuando se van en todos estos tours internacionales, ellos sí que tienen dólares y no les hace falta Cadivi. Pero fíjate, ¿qué es lo que a mí me molesta tanto? ¿Por qué si el gobierno puede tener acceso a los dólares, los venezolanos normales no podemos tener? Si el dólar fuera malo, no le gustaría tanto al gobierno. ¿Quiénes se oponen a la dolarización en Venezuela? Bueno, esa pregunta es buenísima. Hay dos grandes grupos. Primero, el gobierno. Al gobierno no le gusta dolarizar porque no pueden seguir imprimiendo dinero, el dinero que utilizan para pagar sus salarios y para la corrupción. Cuando tú dolarizas, como en el caso de Ecuador, ya el gobierno no puede imprimir ese dinero, esos bolívares, para pagar a sus funcionarios o para corromperse. Entonces, número uno, el gobierno generalmente es el principal enemigo de dolarizar. Y el segundo, hay muchos economistas que les gusta hacer proyecciones de cuánto es la devaluación, cuánto es la inflación. Entonces, todos estos economistas que viven de predecir el futuro de la inflación y devaluación quedan desempleados. Entonces, hay un gran grupo de economistas que está en contra de la dolarización porque dejarían de tener trabajo. Y, repito, el principal enemigo, que es el gobierno, porque el gobierno ya no tiene dinero para robar, no tiene dinero para corromperse, no tiene dinero para pagar salarios que crean, que inventan y que aumentan, o dinero para una cantidad de cosas que no benefician al pueblo. Entonces, esos son los enemigos. ¿Quiénes son los beneficiados? Todos los venezolanos. Somos beneficiados de que se dolarice. Sobre todo cuando ya está dolarizado el egreso, pues hay que dolarizar el ingreso de la gente. Y repito, si hubiésemos dolarizado 40 años atrás, ahora estaríamos en un país mucho mejor. Como Ecuador, llevan 15 años dolarizados y la popularidad de la dolarización es 95%, mucho más popular que cualquier presidente que ha tenido la historia de Ecuador. O sea, otra ventaja de la dolarización es que minimiza la corrupción. Claro, minimiza la corrupción porque primero no puedes imprimir dinero para los empleados públicos que viven de eso, ni para pagar cosas oscuras o para pagar debajo de la manga, porque no puede imprimir el gobierno dolarizado, no puede imprimir dólares. Ahora se entiende por qué el Banco Central no emite un billete de más alta denominación, porque tenemos un Banco Central en Venezuela politizado. Pero claro, y esa es la tragedia. Bueno, no solo el Banco Central está politizado, muchísimas instituciones públicas están politizadas. Y la belleza justo de dolarizar es que le quitas la política a la moneda. Ya los políticos venezolanos no van a poder influir en el dinero de la gente. Porque, ¿qué es el dinero? Después de todo, fíjate, mira, si yo tengo dólares, estos dólares no me los puede devaluar el gobierno de Venezuela. Pero si yo tengo bolívares, estos bolívares me los devalúa el gobierno de Venezuela y me pone controles y me pone todo tipo de restricciones. Entonces, yo por eso te pregunto, mira, si tú puedes tener dólares o bolívares, ¿tú qué vas a querer? Tú vas a querer los dólares. Como en todos los lugares, eso es una decisión racional. Eso significa que en Venezuela existe una discrecionalidad monetaria. Completamente. Mira, y algo que los economistas siempre dicen, que los monopolios son malos, los monopolios públicos son peores, perversos, y el monopolio de la moneda es terrible, y sobre todo cuando lo tiene un gobierno que maneja el dinero para su propio interés. Entonces, lo bueno es que no haya un monopolio de la moneda manejado por el gobierno. Para ti el control de cambio es un control político. Totalmente, el control de cambio, el control de precios, y no solo es un control político, es que beneficia. ¿Quiénes son las pocas personas que consiguen los dólares a 6.30 y que luego los revenden? Son la gente con contactos políticos. José Luis, ¿cuál es el principal desafío que tiene Venezuela en el 2015? Mira, a nivel económico, para que la economía crezca necesitamos estabilidad.
Entonces yo creo que la dolarización, o aunque no me gusta mucho esa palabra, yo prefiero hablar de la democratización del dinero. Si tú quieres bolívares, perfecto, pero yo quiero dólares. Entonces eso es democratizar las opciones, o la liberación de la moneda, que tú agarras la moneda que quieras. Si tú quieres bolívares, agarra bolívares, pero yo quiero dólares. Entonces no es tanto imponer la dolarización, sino abrir el mercado cambiario, abrir la moneda, liberar, tener libertad cambiaria, que tú agarras la moneda que quieras. Entonces no le tienes que forzar a la gente tampoco el dólar, porque a lo mejor hay gente que quiere el euro, o que quiere el yen, o que quiere el bolívar. Entonces, que tengamos libre convertibilidad de la moneda. Absolutamente, y libertad cambiaria para también exigir nuestro salario, que haya libertad. En el caso de Panamá, en Panamá realmente no está dolarizado. Tú puedes pedir euros, puedes pedir yenes, la moneda que tú quieras, ¿no? Entonces esa parte. Y luego el tema energético petrolero. Hay que entregarle el petróleo a la gente directamente. Yo creo que las campañas, incluso aquí yo tengo lo de Mi Negra, que hay que recordarlo. Esta era una campaña interesante que se puede modificar, se puede hacer mejor, pero el objetivo era entregar a la gente su petróleo. Ahorita tu petróleo y mi petróleo. ¿Estuviste de acuerdo con esa propuesta? Y con esta y con muchas más. Esta no es la única que ha habido. Han habido por lo menos 5 propuestas de entregarle el petróleo a la gente. Entonces yo creo que en vez de que el gobierno se quede con tu petróleo, quédate tú. Y si te lo quieres tomar, tómatelo tú. ¿Por qué se va a tomar el gobierno tu petróleo? O sea, ¿dónde está tu petróleo? ¿Dónde está mi petróleo? Yo nunca he visto mi petróleo. Entonces, esto era una parte de la propuesta de Mi Negra, pero han habido muchas otras. Yo creo que esto es algo que hay que debatirlo. Hay que quitarle el petróleo al gobierno y dárselo a la gente. Mira, ¿cómo es posible que... ¿Me puedes poner un ejemplo donde los ciudadanos son propietarios del petróleo y reciben anualmente dividendos por esa actividad? Claro, uno de los casos más famosos es Alaska. En Alaska, todos los ciudadanos en Alaska reciben más o menos... Alaska es un estado de los Estados Unidos. Claro, en Alaska, que es uno de los principales productores de petróleo en Estados Unidos, los ciudadanos en Alaska reciben, dependiendo del año, $4,000, $5,000, cada uno directamente a su cuenta, sin intermediario bancario. En la provincia de Alberta, en Canadá, también les dan a la gente una participación petrolera. En Noruega se ha creado un gran fondo petrolero donde entran todos los ingresos del sector petrolero, de manera que no lo maneja el gobierno. Todo ese ingreso petrolero queda para planes públicos a largo plazo para las futuras generaciones. Entonces hay diferentes sistemas, pero el objetivo es que el petróleo le beneficie directamente a la gente, que tú puedes decir, mira, yo recibí, como en Alaska, $4,000 de petróleo este año. Entonces la gente se preocuparía más. Mira, no es posible que la producción de Venezuela haya caído en estos últimos 15 años, cuando, por ejemplo, había planes de producir 10 millones de barriles de petróleo en el año 2010. 10 millones en el 2010. ¿Y por qué en vez de producir 10 millones, estamos produciendo 2,5 millones? ¿Tú te imaginas la bonanza petrolera que hubiese tenido Venezuela si hubiésemos producido 10 millones de barriles de petróleo? Todo el dinero que recibiría cada venezolano. Podíamos estar recibiendo anualmente cada venezolano $10,000 y en dólares. ¿Ah? Para que piensen, no en bolívares, $10,000 en dólares. Entonces yo digo, ¿dónde están mis $10,000 de petróleo? Yo quiero mis $10,000. Yo no quiero que el gobierno se quede con mis $10,000. Yo quiero mis $10,000. Tengo que hacer nuevamente una pausa. Al retorno le vas a explicar a los televidentes qué tanto daño le ha hecho el Estado impropio a los venezolanos. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor José Luis Cordeiro, especialista en política monetaria. Seguimos conversando con el doctor José Luis Cordeiro, especialista en política monetaria. José Luis, ¿qué tanto daño le ha hecho el Estado impropio a los venezolanos? Mira, el concepto de Estado impropio es muy importante y lo comenzó a desarrollar el padre de la economía, el escocés Adam Smith. En su famoso libro de 1776, La riqueza de las naciones, él habla de los estados propios y los estados impropios. Él dice que un estado propio es un estado que vive de los impuestos de los ciudadanos, que son los dueños de los recursos.
como el caso de Estados Unidos, donde los ciudadanos son los dueños de las compañías petroleras o de las compañías mineras, etc. Y los estados impropios son los estados que viven del recurso, se apropian del recurso y por eso no les importa la situación de la gente, porque no viven tanto de los impuestos de la gente, sino de la expropiación de los recursos. Entonces, el caso de Venezuela es un estado impropio. En Venezuela el Estado de Venezuela se preocupa más por hacer negocios para su funcionario. Claro, y apropió el recurso de la gente, que es el petróleo. Entonces, yo no soy antichavista. La gente dice que si yo soy antichavista. No, no, no. Yo lo que soy es antiestado impropio. El gobierno de Rafael Caldera antes y el gobierno de antes de Lucinchi, todos eran estados impropios. Eran estados que se habían apropiado del petróleo. De hecho, la expropiación petrolera comenzó en 1976. A partir de esa fecha, el Estado estatizó todas las compañías petroleras, incluyendo las compañías de venezolanos. Había venezolanos insignes como Humberto Peñalosa, que tenía una compañía petrolera. A él no lo nacionalizaron, él era del Estado Falcón, él era muy nacional. A él le expropiaron su compañía. Entonces, desde 1976 se inició la expropiación petrolera y el Estado se volvió impropio. Ya no le importaba a la gente, sino directamente se agarraba el petróleo. Entonces, esto ha sido perverso. No solo este gobierno actual, el gobierno anterior y todos los gobiernos desde 1976, cuando se expropió el petróleo y también se expropió la moneda, porque hasta 1976-77 el Banco Central de Venezuela era parcialmente privado. Entonces, Carlos Andrés Pérez I para mí fue quien hundió a Venezuela, porque acaparó el petróleo y acaparó las reservas de Venezuela, del oro y la plata del Banco Central. Entonces, expropiando los ahorros de la gente en oro y en divisas y expropiando el petróleo. Entonces, ha sido terrible desde ese entonces. De hecho, Venezuela ha ido volviéndose más pobre. La pobreza de Venezuela no es del periodo chavista, la pobreza de Venezuela viene de antes, desde que se comenzó la expropiación. Y para hablar de esto voy a mostrar el ejemplo de otro estado impropio, que es el cubano. Esto es una libreta de racionamiento de Cuba que lleva más de medio siglo. Si ustedes ven esto por dentro, esto es para llorar. Esto te pone la cantidad de cosas que tú puedes comprar por mes. Mira, te voy a leer para llorar. Que si un poquito de aceite, manteca, azúcar, compota, tomate, jabón de baño, jabón de lavar, detergente, granos, arroz, café. Y esto es importante para los cubanos, escucha: cigarro fuerte, cigarro suave, tabaco y fósforos. Así vive un cubano. Esto es un estado impropio que el Estado cubano expropió todo, la propiedad privada. En Cuba no existe la propiedad privada. Es tan ridícula la situación de Cuba que si tú pescas una langosta, tú tienes que entregar la langosta a la compañía de comercialización de pescados. Si tú tienes una vaca y si te muere tu vaca, tú tienes que entregar la vaca muerta a la compañía del gobierno, porque la vaca no es tuya, porque la langosta que tú pescaste no es tuya, le pertenece al gobierno. Es el caso más idiota de un estado impropio, el estado cubano. ¿Qué semejanzas existen entre esta tarjeta de racionamiento cubana y el cactahuella que ha implementado Maduro en el estado Zulia y en otros estados del país? Me refiero al sistema biométrico para la venta de alimentos. Pues a mí me parece terrible que uno tenga un control así, o que tenga que poner una huella digital, o que haya que hacer colas y haya que dedicarse horas de su tiempo, con lo valioso que es el tiempo, y hay que perder todo el tiempo haciendo una cola. Hay países en el mundo que no producen petróleo y sin embargo no utilizan chip, claro, para la compra de gasolina. En el estado Zulia ya es de carácter obligatorio la compra de gasolina a través del chip. Sí, esto es terrible, esto es una violación de los derechos individuales de las personas, ¿no? Y lamentablemente yo creo que solo se va a poder poner peor, porque esto supuestamente era el inicio de la solución de los problemas cubanos. Bueno, este inicio lleva más de medio siglo en Cuba, la libreta de racionamiento, y las cosas no han mejorado, las cosas solo se han puesto peor en Cuba, y esto es lo que va a ocurrir en Venezuela con todo este tipo de restricciones, y va a haber más
desabastecimiento, va a haber más escasez, van a haber más colas. La situación realmente es trágica. En vez de haber más libertad, hay menos libertad. Por eso yo creo que tenemos que ver los fundamentos. ¿Tú consideras entonces que el estatismo es la causa de nuestra miseria y de nuestro subdesarrollo? Claro, como lo dijo Adam Smith, el padre de la economía, y el Estado impropio es terrible. Un Estado impropio, rentista, que vive del petróleo, no vive de los ciudadanos. Y el Estado venezolano, como los Estados impropios, no le interesas tú, no le intereso yo, lo que le interesa es el petróleo. Lo que le interesa es controlar el dinero del país, no le importan sus ciudadanos. Entonces, esa es la gran tragedia de Venezuela, no de este gobierno, del gobierno anterior y de Cuba u otros países similares. ¿Por qué tú afirmas que el siglo XX fue el siglo perdido para América Latina? Sí, porque en vez de avanzar nos hemos quedado estancados o incluso hemos retrocedido. Uno de los países que ha perdido más ha sido Argentina. Argentina en los 1900, al comienzo, 1910, era una potencia, era uno de los 10 países más ricos del mundo, Venezuela en los años 1960 también era entre los 10 países más ricos del mundo. Cuando llegó el peronismo, Argentina. Sí, terminó de hundir Argentina. Argentina había entrado en un proceso de decadencia, el peronismo lo remató. Igual Venezuela, que era muy próspero en 1960. Venezuela tenía una inmigración enorme, personas de diferentes partes del mundo. Había un crecimiento gigante. La economía venezolana crecía al 10% cada año, al 10%. Como hoy pensamos que nada más lo puede hacer China. Bueno, eso lo hizo Venezuela. Venezuela crecía al 10%. Era un imán atrayendo inversiones, capitales, gente, inmigrantes. Y los diferentes gobiernos, después de la expropiación petrolera y de la expropiación del dinero de la gente, cuando el Banco Central confisca el oro de los bancos y de las personas, comenzó la decadencia de Venezuela. Entonces, el país lleva muchas décadas yendo hacia atrás. La caída de los precios del petróleo, ¿hay posibilidades de que Venezuela caiga este año en cesación de pago? Claro, bueno, y lo peor no ha llegado, porque Venezuela vende precios a largo plazo, el petróleo, lo vende a lo mejor con 90 días, 3 meses o hasta 6 meses. Entonces todavía estamos recibiendo petróleo que fue vendido a precios más altos. O sea que para el mes de abril o el mes de mayo, el gobierno va a empezar a cobrar la factura petrolera de 40 dólares al barril. Es correcto, la situación va a ponerse bastante peor que ahora todavía. Y lo que es mucho más trágico es que esto es irreversible. Los precios del petróleo se van a quedar bajos porque el año pasado las energías renovables han alcanzado a nivel de competitividad, se han vuelto más baratas. La energía solar y la energía eólica ya son más baratas que los combustibles fósiles. Y esto es una tendencia irreversible porque cada vez se vuelven más baratas la energía solar y eólica, mientras que el petróleo no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El petróleo va a tener que competir ahora hacia abajo con la energía solar. Entonces, ahora que el petróleo está a 40, probablemente el año que viene va a estar en 35 dólares. O sea, esto solo se va a poner más complicado para el petróleo y por lo tanto para los ingresos venezolanos. Lo que significa que Venezuela perdió la bonanza más grande de toda su historia, Mira, yo tuve el gran placer y orgullo de trabajar 10 años con Arturo Uslar Pietri y de hecho escribimos juntos varias cosas y él bautizó 2 de mis libros. ¿Presidiste la fundación? Y creamos una fundación con él, la Sociedad Mundial Futuro, con Arturo Uslar Pietri, y creamos un premio en su honor que se llama el Premio Sembrar el Futuro. Pero con Uslar Pietri salió la famosa expresión de que Venezuela había recibido 20 planes Marshall. Y esto fue antes de la subida de los precios del petróleo. Desde el año 2000 hasta ahora, Venezuela ha recibido 40 planes Marshall, por decirlo así. Y el país es muchísimo más pobre. Ya para finalizar, ¿qué visión tienen de Venezuela en el mundo? Un país que ha perdido una gran oportunidad histórica, una bonanza enorme y una popularidad que tuvo el presidente Chávez en su inicio que es irrecuperable. Y
dolorosamente yo creo que esto va a seguir empeorando. Te agradezco mucho, José Luis, tu participación en el programa. También a ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Me tengo que despedir hasta el próximo domingo, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche. Gracias, amigo.